Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Es un placer poder llevar adelante este webinario en conjunto con Fair Trials. Permítanme hacer, antes de una introducción de esta reunión y de los distinguidos y las distinguidas panelistas que nos acompañan, contarles, para quienes no lo conocen, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos es una institución académica de más de 40 años, es lo que muchos decimos el brazo académico del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que contiene a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana. La sede del instituto se encuentra en San José, Costa Rica, y desde el año 2009 hay una oficina regional para toda América del Sur, situada en la ciudad de Montevideo, en el lugar donde en este momento me encuentro y las estoy saludando y dando la bienvenida. Desde la Oficina Regional para América del Sur, ya desde hace 2 años, hemos iniciado lo que llamábamos los webinarios o los seminarios desde el sur, en donde tratamos distintos temas vinculados a la promoción y respeto de los derechos humanos, y para nosotros es un placer siempre llevar adelante estos eventos en conjunto con otras organizaciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones muy prestigiosas que nos ayudan también a difundir el trabajo del instituto y que nos ayudan también a ampliar el conocimiento que tienen las personas sobre nuestro trabajo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El tema que hoy nos convoca, en verdad, es un tema que para nuestro instituto es continuación de un webinario que hicimos hace 2 años, en el 2021, en donde presentamos lo que se da hoy ya a conocer como los principios Méndez. Permítanme mencionarlo sintéticamente de esta manera, es lo que vamos a estar hablando durante 2 horas, podremos darle el título más completo oportunamente. En este caso, este webinario lo hemos realizado en conjunto con Fair Trials y con mi colega Verónica Inestrosa, a la que voy a presentar en unos minutos, luego de presentar al distinguidísimo panel que tenemos hoy para conversar sobre los principios Méndez y contar, y empiezo a presentar a los y las panelistas, con quien ha sido de alguna manera, es muy humilde y dirá que en conjunto con otras personas, pero él ha sido el redactor, el promotor de estos principios, que es Juan Méndez. Juan Méndez, para quienes trabajamos en temas de derechos humanos y particularmente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sería casi ofensivo presentarlo, todos lo conocemos. Permítanme simplemente decir que en la actualidad Juan se desempeña como profesor residente de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en American University, el Washington College of Law, y donde dirige una iniciativa que es la iniciativa Antitortura, que es un proyecto de un centro que tiene la Facultad de Derecho, muy interesante, el Centro de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Juan tiene una larguísima lista de cargos muy importantes que ha venido desempeñando. Yo he sido honrado al trabajar con él en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero fue, entre otras cosas, relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, entre noviembre del 2010 y el octubre del 2016, copresidente del comité directivo que desarrolló justamente estos principios que se llaman principios sobre entrevistas efectivas para investigación y recopilación de información. Podríamos hacer todo un seminario sobre Juan Méndez, pero para eso los invito a leer una suerte de su autobiografía que él acaba de publicar en español y que se encuentra publicada por el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Si no recuerdo mal. Nos acompaña también María Paula Gómez Méndez, quien es abogada colombiana con estudios de posgrado en Derecho Constitucional
y que ha estado vinculada por más de 10 años a la Administración de Justicia de Colombia y actualmente desempeña como magistrada auxiliar de la sección de apelación del Tribunal para la Paz, un tribunal que tiene una creación relativamente reciente en el marco de lo que fueron los acuerdos de La Habana. Mariano Fernández Valle va a tener también la posibilidad de ilustrarnos y de conversar hoy con nosotros. Es abogado argentino, profesor en la Universidad de Buenos Aires y encargado, y esto creo que nos trae a nosotros mucho interés, porque es encargado del programa de aplicación de instrumentos de derechos humanos de la Defensoría General de la Nación. Víctor Parada, de México, abogado, encargado del despacho de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos. Ellos como panelistas y como gran moderadora de todo este evento, mi colega, querida amiga Verónica Inestrosa, asesora jurídica de Fair Trials e integrante de... ¿Están ahí? Porque me desapareció la pantalla, ¿sí? Es integrante, perdón, del comité directivo que elaboró los principios sobre entrevistas efectivas para investigación y recopilación. Verónica va a estar encargada de la moderación, le voy a dar el uso de la palabra, y finalmente, cuando terminemos este rico y debate que auguro como muy interesante, como fue el primero, tal vez me permita algunas reflexiones finales. Por ahora, entonces, la dejo a Verónica, que va a hacer un papel muchísimo mejor al mío. Gracias a todos y todas por estar hoy con nosotros. Eduardo, mil gracias y por la responsabilidad además que me das. Buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias por conectarse a este webinario. Para Fair Trials también es un gran gusto colaborar con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, del cual además hemos tenido oportunidad de aprender tanto a lo largo de los años. Para mí, además, como integrante del comité directivo que apoyó el desarrollo de estos principios, es muy emocionante. La verdad que me ilusiona mucho tener la oportunidad de conversar con personas que han buscado incorporarlos en su labor para no solo luchar contra la tortura en el marco de interrogatorios, de entrevistas, sino además para mejorar su práctica, para identificar tortura mediante mejores entrevistas y además utilizarlos de una manera que tal vez cuando estábamos escribiendo los principios no imaginábamos fuera a darse. Entonces, muy contenta también por eso y creo que ahí hablo también, por supuesto, por el profesor Juan Méndez. Entonces, lo que les traemos hoy es, esperamos una conversación muy amena, muy agradable, que nos dé una perspectiva de cómo se han utilizado estos principios en la práctica y cómo nuestros invitados y invitadas creen que se pueden seguir utilizando, cuál es el potencial que le ven en la consecución de justicia. Y para hacer esto, la metodología que hemos pensado es evitar las ponencias y más bien tener una suerte de preguntas que yo tendré el privilegio de realizar a cada uno de nuestros invitados e invitadas y que buscamos inviten a los demás a reflexionar sobre los puntos que vayan saliendo. Pues, también sería muy útil si ustedes nos mandan sus preguntas, el chat está habilitado para que lo hagan y yo haré lo posible por incorporar esas preguntas a la conversación. La idea es que tengamos al menos 2 rondas de preguntas y que de nuevo haya la posibilidad espontánea de participar y agregar a las respuestas que cada uno nos brinde y que después yo tenga la oportunidad también de hacer algunas preguntas al profesor Juan Méndez y escuchar de él sus reflexiones sobre esto que nos compartan nuestros invitados e invitadas. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y también muchísimas gracias, por supuesto, a los y las panelistas por estar con nosotros el día de hoy. Empecemos entonces con la primera pregunta. Y María Paula, si te parece, comienzo contigo. María Paula, como decía Eduardo, es magistrada de la sección de apelación del Tribunal Especial para la Paz y ha sido muy grato leer
que este tribunal llegó a utilizar los principios en una sentencia reciente y lo hizo de una manera, a nuestro parecer, muy innovadora, porque, y ya me corregirás tú, María Paula, por supuesto, si esta es la lectura adecuada, pero lo hizo basándose o tomando los principios como un conjunto de buenas prácticas para la realización de entrevistas y teniendo en cuenta las implicaciones que puede tener para las respuestas que se obtengan en una entrevista cuando el entrevistador se ve sesgado, cuando el entrevistador llega a esto que nosotros en los principios llamamos y que en la ciencia se llama visión de túnel, y es que se enfoca un poco en comprobar una hipótesis que ya traía y pues las implicaciones que tiene esto para, para que la entrevista justamente sea efectiva. Entonces, magistrada, creo que seguramente no todos y todas las quienes nos acompañan estarán familiarizados con la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, de pronto una pequeña introducción a este tribunal extraordinario que tenemos ahora en Colombia y después si nos puede contar, bueno, cómo llegaron a utilizar los principios para esta decisión, sería maravilloso. Adelante. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Muchísimas gracias, primero que todo, por la invitación a los organizadores de este evento. Para mí es todo un honor hacer parte de este equipo de panelistas y pues sobre todo compartir escenario con el profesor Juan Méndez, a quien le tengo una gran admiración. Entonces, pues para, digamos, contestar tu pregunta, Verónica, pues lo primero que yo quisiera hacer es hacer como una pequeña introducción a lo que es la JEP, porque pues entiendo que no todos están como familiarizados con lo que esta institución es y representa. Entonces la JEP es la Jurisdicción Especial para la Paz, fue creada en el año 2016 luego de la firma del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La JEP es una institución de carácter judicial y su misión principal es investigar, procesar y sancionar a los responsables de los crímenes más graves y representativos cometidos dentro del conflicto armado, que incluye no solamente a los integrantes de las FARC, sino también incluye a los miembros de la fuerza pública y a terceros civiles que participaron en el conflicto, bien sea como promotores, auspiciadores, pues, o financiadores de la guerra. Asimismo, la JEP tiene la función de resolver la situación jurídica, digamos, pensando en los integrantes de las FARC, tienen la función de resolver la situación jurídica de tantos excombatientes pues, que dejaron las armas y se desmovilizaron y, bueno, reafirmaron su compromiso de reincorporarse a la vida civil. Y muchos de esos combatientes pues son personas que están comprometidos en delitos de menor gravedad, o sea, uno no los podría caracterizar como los responsables de los crímenes más graves y representativos, sino que sí cometieron delitos en el marco del conflicto, pero son delitos, digamos, que se consideran conexos con el delito político, que tienen una menor gravedad, y para este tipo de excombatientes, pues la legislación creada luego de la firma del Acuerdo de Paz prevé una serie de tratamientos penales no sancionatorios, que en esencia consisten en los indultos y las amnistías. Estos tratamientos penales y sancionatorios, digamos, no son incondicionados, son tratamientos que están sujetos al cumplimiento de ciertas condiciones, y una de estas condiciones, digamos, que yo consideraría como la más importante para los efectos de lo que aquí nos convoca, es el deber de aportar verdad. Entonces, los comparecientes, digamos, repito, los integrantes de las FARC que aspiran a obtener beneficios como la amnistía o el indulto por los delitos no graves que cometieron en el marco del conflicto, tienen que cumplir este deber. Este deber es una condición tanto para acceder a estos beneficios como para mantenerlos en el futuro. Y este deber, ¿qué implica? Implica que la persona, digamos, haga un relato de todo lo que haya conocido en el marco del conflicto, de los delitos de los que tenga conocimiento, que ella misma haya conocido o que, digamos, o de los que tenga conocimiento no solamente con, digamos, con el propósito de atribuir responsabilidades. Entonces, este deber de aportar verdad implica que la persona revele cuando tenga digamos, disponga de los elementos necesarios para ello, revele de la información necesaria para esclarecer los crímenes cometidos en el marco del conflicto y para atribuir responsabilidades. Eso, en esencia, es lo que significa el deber de aportar verdad.
Y uno de los instrumentos que se prevén en los trámites de amnistía para que los comparecientes puedan cumplir con este deber de aportar verdad son las diligencias de entrevistas. Estas diligencias son ordenadas pues, por la magistratura, pero normalmente se realizan o están a cargo de lo que se denomina la UIA, que es la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que es como el órgano persecutor. Si uno lo hiciera un parangón con la jurisdicción penal ordinaria, uno podría decir que es la Fiscalía de la JEP, ¿sí? Como funciona en Colombia. Yo entiendo que en otros países tiene un nombre distinto. Entonces, estas entrevistas están a cargo de estos investigadores. Entonces, es en este contexto, digamos, del trámite de amnistía y de la realización de entrevistas con miras a obtener estos beneficios que se inscribe esta decisión de la sección de apelación del Tribunal para la Paz a la cual me voy a referir. El Tribunal para la sección de apelación, pues como su nombre lo indica, es el juez de segunda instancia de las decisiones que se adoptan por las salas y secciones de primera instancia en la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces tiene la función principal de resolver los recursos de apelación. Entonces, esta decisión que hace aplicación de los principios Méndez fue adoptada dentro de un trámite de amnistía y en esta decisión se resolvió un recurso de apelación que interpuso un antiguo integrante de las FARC, una procesada que había sido condenada en la jurisdicción penal ordinaria por delitos asociados al narcotráfico y por no sé, como actividades terroristas o bueno, no recuerdo muy bien como el tipo penal que se le atribuyó en concreto. Pero a esta señora se le había negado la amnistía en primera instancia porque la sala de amnistía, que era el juez de primera instancia, consideró que ella había incumplido con su deber de aportar verdad, porque en la entrevista que rindió ante los investigadores de la UIA, ella se presentó a sí misma como una simple guerrillera, digamos, de base, una guerrillera raza, cuando existían evidencias en la jurisdicción penal ordinaria de que ella en realidad era la encargada de administrar la red de apoyo logístico del Frente Primero de las FARC. Y adicionalmente, la sala le negó la amnistía porque consideró que ella, pues digamos, los aportes que había hecho en la verdad en el marco de la entrevista, en realidad no reflejaban el conocimiento que ella debía tener del funcionamiento del bloque primero de las FARC, en consideración a que ella había sido por mucho tiempo la compañera permanente o la compañera sentimental del comandante o el presunto comandante del bloque, que era conocido con el alias de César. Entonces, con base en estas consideraciones, la sala de primera instancia consideró pues que ella, en el marco de la entrevista, no había hecho un aporte efectivo a la verdad, porque partió de la base de que había, digamos, ocultado información en la medida en que no había entregado aquella información que la sala presumía que ella debía tener por el rol que aparentemente había tenido dentro de la organización y adicionalmente por haber sido la compañera sentimental de este comandante conocido como César. Entonces el recurso de apelación digamos, lo que cuestiona, lo que propone, es que controvertir esta conclusión en la que había llegado la sala de amnistía en primera instancia, en el sentido de que esta señora había incumplido con su deber de aportar verdad. Y lo que dice el apelante en este caso es, no, ella no incumplió con su deber porque ella contestó todas las preguntas que se le hicieron y adicionalmente si omitió alguna información que que pudiera ser de interés para la investigación, no fue con el ánimo de defraudar los fines del sistema, sino simplemente pudo deberse a un olvido y al hecho de que la entrevista no había sido adecuadamente conducida por los investigadores de una forma que le permitiera a esta señora, digamos, recordar eventos que han sucedido o que sucedieron muchos años atrás. Entonces, eso es como el fundamento del recurso de apelación. Para resolver el recurso, pues obviamente la sección tuvo que analizar la entrevista practicada a la compareciente en este caso. Pues esa entrevista no fue practicada directamente por la sección, entonces a ella se tuvo acceso mediante el registro audiovisual que queda de estas diligencias. Y al revisar este material, pues ciertamente se encuentra que esta señora había hecho como unos aportes insuficientes a la verdad, teniendo en cuenta que muchos de las respuestas que había dado a las preguntas que le formularon en su momento, pues eran vagas, eran incluso pues unas respuestas casi que lacónicas,
Entonces, pues claramente, pues en ese escenario uno razonablemente podría llegar a la conclusión de que esta señora había cumplido con su deber de aportar verdad. Sin embargo, lo que la sección quiso, o sea, la pregunta que se formula la sección en ese caso era si realmente había, detrás de estas preguntas, había realmente una intención deliberada de defraudar los fines del sistema, o si realmente esto era el producto de una mala entrevista, ¿sí? De una, digamos, si realmente la entrevista había sido conducida de tal forma que impidiera que esta señora hiciera un relato espontáneo y, digamos, completo y confiable de la información que realmente era de interés para la jurisdicción. Entonces, digamos, teniendo esto como marco, es que la sección de apelación hace uso de los principios Mendes. O sea, los principios Mendes le sirven a la sección, en este caso, como un marco analítico o un marco teórico, más bien, para evaluar la calidad, por decirlo así, de la entrevista que le había sido practicada a esta señora. Y a partir de ese, digamos, de ese marco teórico, la sección de apelación puede establecer, digamos, hace como 3 hallazgos que a mi juicio son como los más importantes y que sirven para, pues finalmente para decidir el curso de la actuación. Entonces, lo primero que hace pues la sección de apelación es verificar efectivamente que en este caso la entrevista no había sido adecuadamente preparada. ¿Sí? Encuentra que las preguntas que se le habían hecho a esta señora en este caso pues eran vagas, generales, eran incluso repetitivas y en muchos casos lucían improvisadas, y que eso de alguna manera había dado lugar a que ella ofreciera respuestas pues que uno podría calificar como en los mismos términos. Entonces ese es como el primer hallazgo que hace la sección de apelación en este caso. El segundo hallazgo es que encuentra que la señora o la compareciente en este caso no había recibido, digamos, una información coherente y adecuada previa a la realización de la entrevista. Y esto porque, siguiendo un poco la lógica que inspira el proceso penal ordinario, los entrevistadores a ella le habían advertido sobre el derecho que le asistía a no declarar contra sí misma. Y esto, digamos, es muy común en la jurisdicción penal ordinaria, pero la JEP opera con una lógica completamente distinta, que justamente está inspirada por el propósito de obtener verdad y que los comparecientes contribuyan a la realización de ese propósito. Entonces, digamos, lo que concluye la sección de apelación es que esta advertencia que se le había dado a la compareciente al inicio de la diligencia de entrevista, en el sentido de que no estaba obligada a declarar contra sí misma, realmente desdecía e iba en contra de los propósitos de la diligencia misma, que era, pues repito, el propósito era obtener verdad de parte de ella, y esto desde luego incluía pues que ella efectuara un relato de las conductas, no solamente que ella conoció estando en la guerrilla, sino también en las cuales participó. Entonces esto, pues, digamos, a la luz pues, digamos, de manera razonable, llevaba a la sección de apelación a concluir que estas advertencias que se habían hecho al inicio de la entrevista, pues eran completamente contradictorias para una persona pues que como esta señora no estaba familiarizada o no necesariamente debía estar familiarizada con los objetivos del sistema y con la realización de la entrevista como tal. Y el tercero hallazgo que hace la sección de apelación en este punto es que Verónica lo mencionó un poco al principio, se había incurrido en lo que los principios Mendes denominan una suerte de sesgo de confirmación al momento de valorar la entrevista. ¿Por qué? Porque la sala de amnistía, cuando valoró la entrevista, consideró que ella no había cumplido con su deber de aportar verdad porque no había entregado información que la sala consideraba que ella necesariamente debía tener por el hecho de haber sido la compañera sentimental durante muchos años pues de este comandante conocido como César. Entonces, lo que consideró la sección de apelación en este punto es que las razones que habían llevado a la primera instancia a considerar que la señora había incumplido con su deber de aportar verdad, en cierta medida descansaban en simples conjeturas o especulaciones que adicionalmente estaban soportadas en una suerte de prejuicio de género, porque descansaban sobre la idea preconcebida de que esta señora tenía una información privilegiada o que actuaba como confidente o consejera del comandante del bloque solamente porque en algún momento había tenido una relación sentimental con él.
Entonces, estos son como los 3 hallazgos, creo yo, más importantes que hace la providencia de las secciones de apelación en este caso y la forma como incorpora los principios Méndez a la evaluación de la entrevista que se había realizado en este caso y que había servido para negarle a esta señora el beneficio de amnistía. Entonces, digamos, ya para concluir mi intervención, quisiera simplemente señalar que desde mi punto de vista la importancia de esta decisión está dada por la aplicación práctica de estos principios a un caso concreto y en ver cómo sí efectivamente pueden servir para conducir y evaluar las entrevistas que se realizan al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y que finalmente también el mensaje que quedaba o que se quería transmitir con esta decisión es que en muchos casos estas deficiencias que se encuentran en los aportes a verdad que se realizan por parte de los comparecientes no necesariamente pueden estar motivados en su intención deliberada de defraudar los fines del sistema, sino básicamente en el desconocimiento que tienen de la forma en cómo funciona el sistema, que es un sistema bastante complejo, en realmente lo que pueden esperar de él, pero sobre todo en la forma como se conducen y se preparan las entrevistas. Entonces también era como una invitación a la propia JEP, como a mirarse hacia adentro y ver de qué forma están practicando y preparando estas entrevistas y si realmente están contribuyendo a alcanzar los objetivos del sistema. Y eso, digamos, yo quisiera como dejar ahí y no sé si dar espacio para alguna pregunta o algo así. Muchísimas gracias, magistrado. Fantástico. La verdad es que estas reflexiones a las que ustedes llegan van muy en línea con el contenido, con el objetivo de los principios, destacar la importancia de la preparación de toda entrevista, no importa lo rutinaria que sea, la importancia de presentar bien sus objetivos a la persona entrevistada, la importancia de que esto quede absolutamente claro antes de iniciar, cómo tener en cuenta cómo la formulación de las preguntas puede llegar a afectar las respuestas, si son abiertas, si son cerradas, si justamente tienen estos sesgos de confirmación, traen esta visión de túnel, cómo todo esto finalmente impacta en el resultado de la entrevista y en que se obtenga la información que se busca, que finalmente debe ser lo que guíe toda la estructura y la implementación de la entrevista. La verdad que es fantástico. Yo estoy segura que Juan debe estar pensando muchas cosas también y tendrá oportunidad de comentárnoslas. Por ahora quisiera más bien preguntarle a Mariano, que estoy viendo acá, a Mariano cómo, bueno, Mariano, como decía Eduardo, es abogado, trabaja mucho con el sistema interamericano, además desde su rol en la Defensoría Pública Argentina. Y Mariano, ¿cómo ves esta experiencia de un tribunal extraordinario como es la Jurisdicción Especial para la Paz, como vis-a-vis lo que tú te imaginas que, o lo que hayas visto ya, que puede estar haciendo el sistema interamericano para implementar los principios? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. De nuevo, para mí también es un placer estar acá con ustedes y sobre todo con Juana, a quien también admiro muchísimo. Con relación a la experiencia del sistema interamericano, bueno, lo hablamos en la reunión preparatoria para este panel. Es poco lo que hay de momento con relación a la utilización de los principios. Yo realmente en el relevamiento que hice, lo único que pude encontrar fue una resolución de la Organización de Estados Americanos del año pasado vinculada a la promoción de los derechos humanos, en la que alienta a los estados a utilizar en sus propios ámbitos los principios Méndez como una buena práctica en materia de entrevistas, ¿verdad? De eso en definitiva se trata, no solo para salvaguardar los derechos de las personas entrevistadas, sino también para conducir investigaciones eficaces. Entonces eso me deja en un plano de cómo podrían utilizarse eventualmente, no cómo se han utilizado, porque de momento no he visto yo utilización. ¿Cómo podrían utilizarse? Bueno, yo me manejo más que nada dentro del sistema interamericano, pero no únicamente del sistema interamericano, también desde la Defensoría Pública se litiga ante mecanismos, sistemas de comunicaciones individuales de comités de Naciones Unidas, o también se colabora con otros organismos. Entonces,
realmente es muy diversa las competencias que tienen los organismos de protección. Si yo me detengo en lo que es sistema interamericano, la Comisión Interamericana, saben, tiene una serie de atribuciones muy amplias. Veo por lo menos 3 lugares en los cuales los principios con facilidad podrían llegar a ingresar. Una es en su función de realizar informes sobre la situación de derechos humanos en distintos países. Buena parte de esos informes generalmente toman en cuenta las condiciones de las investigaciones penales o las cuestiones vinculadas a las personas privadas de la libertad o a las personas que son objeto de procesos penales. Ahí creo yo que hay un buen lugar a través del cual ingresar como buena práctica la utilización de los principios Méndez. Lo mismo con los informes temáticos que realiza la Comisión. Es creo yo, uno de los grandes insumos que produce la Comisión al día de hoy son sus informes temáticos. La Comisión, a diferencia de la Corte, no tiene cuadernillos sobre su propia jurisprudencia, permítanme la licencia de llamar jurisprudencia a las decisiones de la Comisión, siendo que no es en sentido estricto un tribunal, digamos, pero no tiene esa práctica de realizar cuadernillos. Sin embargo, muchas veces los informes temáticos suplen esa permítanme llamarle también falencia, porque a nosotros nos ayuda mucho también que esté condensada la jurisprudencia de lo que producen los organismos sobre distintos temas. La Comisión, buena parte de eso lo suple, creo yo, a través de los informes temáticos. Entonces ahí, siendo que esos informes temáticos muchas veces tocan temas que están estrechamente relacionados con los principios, de nuevo, la situación de personas privadas de libertad o la situación de personas que están en conflicto con la ley penal o involucradas en procesos penales, sea como imputadas de delitos o sea como víctimas de delitos, ahí creo yo que hay otra oportunidad interesante para utilizarlos y de esa manera ir construyendo estándares sobre su uso. La tercera función es la de peticiones y casos, y ahí me parece clara también la posibilidad de ingresarlos, y ahora me explico un poco más. Si uno va a nivel de Corte Interamericana, bueno, las 2 funciones típicas de la Corte son su función consultiva, su función contenciosa. Me detengo en la contenciosa. Yo ahí veo por lo menos 2 grandes áreas en las cuales fácilmente pueden ingresar los principios Méndez. Una es en la precisión de ciertos estándares vinculados a los comportamientos debidos de los estados en materia de investigación, tanto con relación a la conducción de investigaciones eficaces, debida diligencia, es el típico nombre que suele utilizarse en el sistema, como lo que tiene que ver con la salvaguarda de los derechos de las personas que están sujetas a investigación, debido proceso. Y otra de las áreas es en materia de reparaciones, pensar el uso de los principios Méndez como una de las herramientas de no repetición. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Para quienes litigamos ante el sistema y también para quienes tienen la responsabilidad de resolver los casos que se litigan, los principios Méndez, por una parte, pueden ayudar a precisar esas obligaciones que tienen los estados con relación a la conducción de procesos penales. Yo como litigante, si hay personas imputadas de delitos que son sometidas a una serie de intervenciones estatales, los principios Méndez podrían resultarme de suma ayuda para ver si esas intervenciones estatales se dieron de conformidad con lo que indican los estándares internacionales con relación a esa materia. Hay mucha jurisprudencia vinculada con ese tema. Los principios Méndez, una de las grandes ventajas que yo le encuentro es que condensa parte de esa jurisprudencia, parte de esos abordajes previos, pero también avanza un poco más allá. Entonces, yo creo que ahí hay un uso muy claro de los principios Méndez que podría explotarse en mayor medida, siendo que de momento creo yo no han sido utilizados. Entonces, bueno, utilizarlos como parte de ese corpus juris en materia de estándares que nos permitan evaluar luego cuál fue el comportamiento estatal en el ámbito interno a los fines luego de denunciar o procesar denuncias internacionales respecto de los estados. Y otra, que es lo que mencionaba antes, la cuestión de la debida diligencia. También hay una serie de estándares que se han ido forjando en este último tiempo con relación a qué
criterios, qué requisitos tienen los estados respecto, por ejemplo, a las víctimas de delito, a los fines de conducir investigaciones que las involucren con debida diligencia, los principios Méndez creo que también son una buena herramienta en ese sentido. Porque no solo, y esto es algo que declaran los propios principios, no solo tienen la intención de salvaguardar los derechos de las personas que están sujetas a interrogatorios, sobre todo frente a la coacción o frente a la tortura principalmente, sino también la idea de que las investigaciones sean eficaces, la idea de que esas formas típicas en las que intervienen muchos de los estados, coaccionando, coercionando, incluso torturando, ni siquiera son buenas prácticas a los fines de investigar aquello que los estados declaran querer investigar. Razón por la cual ahí también hay un problema evidente de debida diligencia, porque no solo está mal, éticamente está mal hacer eso, sino que incluso ni siquiera sirve a los fines que se declara que sirve o que se pretende. Entonces ahí yo veo como un uso potencial importante a modo de colaboración para precisar estándares de salvaguarda de debido proceso para personas involucradas de delito como imputados o como víctimas, y también a modo de complemento de obligaciones de debida diligencia. ¿Hay posibilidades de que esto suceda? Creo yo que sí. Voy a dar solo 2 razones y si quieren pues podemos seguir conversando, pero hay 2 elementos que a mí me permiten ser optimista con relación a la potencialidad futura de que esta herramienta ingrese en el ámbito de las decisiones de la Comisión respecto de casos, o de la Corte respecto de pasos, o incluso en su función consultiva también. La primera es que creo que hay una muy buena calidad de actores que utilizan el sistema interamericano. Quienes litigan ante el sistema creo que son actores que conocen cómo hacerlo, que están actualizados con relación a lo que produce el sistema y con relación a otras herramientas existentes. Entonces creo que hay mucha calidad a nivel regional con relación al uso del sistema que me permite ser optimista con relación a que sean los propios litigantes quienes ingresen esta herramienta a los fines de maximizar su utilidad. Y dentro de esos actores, las defensorías públicas empiezan a ser un actor muy relevante en la región. No solo a través de los defensores públicos interamericanos que intervienen en corte, o incluso también intervienen en comisión luego de los informes de admisibilidad, sino ciertas defensorías de distintos países que intervienen autónomamente. Por ejemplo, la República Argentina, la Defensoría de la Nación, interviene autónomamente en representación de presuntas víctimas ante la comisión o ante la corte y litiga cerca de 60 casos. O sea, no es un número menor. Entonces, una de las razones que a mí me dan alguna expectativa de que esto que yo digo pueda suceder es la calidad de los actores que litigan. Y la otra es la enorme permeabilidad que tiene el sistema interamericano a este tipo de herramientas. O sea, no es un sistema que se haya caracterizado por utilizar solo derecho duro y aplicar el tratado solo en lo que es su letra, sino que por el contrario diría que tanto la Comisión como la Corte, han apelado a numerosas herramientas dentro de aquello que globalmente llamamos soft law, donde eventualmente podrían ingresar también los principios Méndez, y lo ha hecho precisamente a los fines que yo pretendía indicar anteriormente, para precisar contenidos convencionales, no para aplicarlo como una suerte de material jurídico autónomo, sino utilizándolo, ingresándolo, esa idea que tiene, por ejemplo, la Corte de corpus iuris, a modo de precisión de aquello que indican los tratados. Entonces, si la Corte Interamericana no ha tenido inconveniente en utilizar las reglas de Tokio, o las reglas de Mandela, o las reglas de Bangkok, en todo lo que tiene que ver con personas privadas de libertad, no ha tenido problemas en utilizar los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, en lo que tiene que ver con la relación entre empresas y derechos humanos. No ha tenido inconveniente en utilizar el protocolo de Minnesota y el protocolo de Estambul en todo lo que tiene que ver con investigación de muertes violentas o investigación de tortura. No ha tenido problema en utilizar ni siquiera los principios de Yogyakarta en lo que tiene que ver, por ejemplo, con precisiones en materia de derechos de personas LGBT.
¿por qué no pensar que puedo utilizar también los principios Méndez en un futuro que no sea muy lejano? Me quedé un poco fuera lo de reparaciones, pero creo que hablé suficiente, así que mejor rotamos la palabra y en todo caso volvemos más tarde. Claro que sí, tenemos otra ronda al menos. Y muchas gracias, Mariana. Primero por esa visión tan objetiva que tienes del uso de los principios, por todas esas ideas que nos abres, yo creo que nos presentas, creo que abres un abanico muy variado de oportunidades para el uso de los principios. Yo concuerdo contigo y cuando instancias del sistema interamericano deciden referirse a instrumentos de derecho blando como los que tú mencionas, pues eso tiene un impacto grandísimo en su utilización por actores domésticos. Entonces, ojalá que así sea. Quiero hacer eco un poco a lo que mencionaba sobre cómo desde los principios se demuestra y es importante que se tenga en cuenta que ni la coerción ni la tortura funcionan, porque cuando el profesor Juan Méndez, siendo relator eh, del tema de tortura ante Naciones Unidas, presenta su informe proponiendo que se saquen una serie de lineamientos para las entrevistas, es gran parte de su argumento, ¿no? No solo vemos que sigue utilizándose la tortura y la coerción en el marco de los interrogatorios, sino que hay la necesidad de volver a decir que esto es ilegal, que esto no es ético, pero además de presentar una opción para que las entrevistas sean efectivas, porque esto repercute en que la investigación sea efectiva, en que sea eficaz en la lucha contra el delito, y concuerdo contigo en la calidad que hay, no solo en los sistemas regionales, en tribunales, por supuesto, como la JEP, pero además en la oportunidad de que defensoras y defensores públicos los utilicen, que en la región realmente hay una capacidad y un conocimiento increíble, diría yo, para liderar en este tema a nivel global, y esto nos permite conectar perfectamente con nuestro siguiente invitado, con el licenciado Parada. Víctor, bienvenido. Ha sido pues, para mí y para Fair Trials también un gusto colaborar con el Instituto Federal de la Defensa Pública ya por al menos 2 años, de alguna manera también en la incorporación de los principios, y el instituto fue de las primeras instancias en pensar creativamente cómo sus defensores y sus defensoras los podrían traer a su práctica, no solo para prevenir tortura, para intervenir estando acompañando a sus clientes, a sus defendidos durante las entrevistas, sino además para mejorar sus propias entrevistas. Te dejo pues que te presentes, pero me gustaría que nos cuentes cómo ha sido esa experiencia de la Defensoría en diseminar los principios entre sus defensores y defensoras. Muchas gracias, Verónica. Es un gusto compartir este espacio contigo y con el profesor Juan Méndez, grandes aliados del Instituto Federal de Defensoría Pública. En primer lugar, me gustaría extenderles una disculpa por parte de la magistrada Cruz Parcero, directora general del instituto, quien tuvo un inconveniente y no pudo acompañarnos el día de hoy, pero me pidió extenderles un agradecimiento por invitarnos a compartir las experiencias de la Defensa Pública Federal en la incorporación de los principios Méndez para la documentación efectiva de posibles casos de tortura o malos tratos. Bueno, para contextualizar esto un poco y a manera de charla, me gustaría contar un poco sobre el área donde laboro para que identifiquen como la relevancia de trabajar en la identificación de posibles casos de tortura desde la Defensa Pública Federal. Más o menos en 2019 se creó una secretaría técnica en el Instituto Federal de Defensoría Pública para apoyar a la Defensa Pública Federal, a los más de 1000 defensores y defensoras públicas federales que existen en toda la República, en las estrategias de defensa en beneficio de personas sobrevivientes de tortura que están en contacto con el sistema de justicia penal. Esta área se enfrentó a un reto bastante grande en el 2019, pues se identificaron más de 6,000 casos de tortura que no se habían denunciado aproximadamente desde 1998. Es decir, anteriormente, antes de la creación de esta Secretaría Técnica, las defensoras y defensores públicos federales típicamente no denunciaban actos de tortura ante las fiscalías competentes, un poco nutridos por esta vertiente problemática que a Verónica también le complica mucho entender, sobre la doble vertiente de la tortura que existe en México en cuanto a conceptualizarla como una violación a derechos humanos en el marco de un proceso penal y como un delito que se comete en contra de una persona, ¿no? Entonces, a nuestras y nuestros defensores públicos federales, particularmente, no cumplían con la obligación
de denunciar estos actos de tortura y únicamente lo dejaban como un alegato procesal en caso de que pudiera tener un impacto probatorio en la estrategia de defensa. Es decir, la denuncia de tortura a veces llegaba hasta la última instancia en el amparo directo, ahí lo podíamos apreciar como una especie de concepto de violación, sin que existiera pues toda esta labor que también tiene que hacer la Defensa Pública Federal en cuanto a la denuncia y la documentación del caso y el impulso de las investigaciones. En esta línea, los principios Méndez llegan como una herramienta necesaria y sumamente práctica para impulsar que nuestras y nuestros defensores públicos federales mejoren sus técnicas de entrevista con el propósito de documentar más adecuadamente pues, casos de tortura o malos tratos que entran en contacto con las personas que representa esta institución. Para ello, les voy a contar que más o menos en el marco del 2020, como mencionaba Verónica, comenzamos a trabajar con un proyecto de asistencia técnica con una organización de la sociedad civil, el Laboratorio de Litigio Estructural, para fortalecer la respuesta que tenían los defensores públicos federales ante estos casos. En este proyecto de asistencia técnica tuvimos la suerte de colaborar con Verónica Inestrosa y el profesor Juan Méndez, quienes también son coautores de estos principios, y básicamente a lo primero que nos enfrentamos era a la dificultad que tenían las y los defensores públicos para identificar casos de tortura. Realmente ellos básicamente se guiaban por la información que les daban las fiscalías aquí en México. Básicamente si se enfrentaban ante un certificado de lesiones que decía que las lesiones no tardaban más de 15 días en sanar, decían, bueno, no estoy ante un caso de tortura, no hago más preguntas al respecto y aquí se cierra mi intervención. Y también en el marco de este proceso de documentación de las problemáticas de la defensa pública, nos encontrábamos ante varios vicios en las técnicas de interrogatorio que tenían los defensores y defensoras públicas federales con las personas representadas, ¿no? Básicamente ellos se guiaban con la versión que les daba la Fiscalía de los Hechos, le preguntaban directamente a las personas si habían o no cometido el delito y con ello como que de alguna manera iban dificultando la confianza que tenían con las personas representadas. Ante esta problemática, lo principal como con lo que tuvimos que trabajar para poder abatir estas malas prácticas de la defensa pública en la documentación de casos de tortura fue básicamente crear un formato de entrevista semiestructurado para que las personas defensoras públicas federales identifiquen al menos 10 preguntas claves abiertas que les permitan aproximarse hacia posibles casos de tortura o malos tratos y también con el apoyo de aquí la profesora Verónica Inestrosa y de esta organización publicamos esta guía para el uso adecuado de este formato de entrevista semiestructurada en donde básicamente pues vamos tratando de derribar prejuicios de la defensa pública federal, de hacer que la defensa pública entienda que todas las entrevistas son un proceso, que no hay entrevista que sea igual, que una mala entrevista puede condicionar una mala estrategia de defensa pública y también, pues de alguna manera, restarle efectividad a esas malas prácticas que arrastran las y los defensores públicos del sistema de justicia penal escrito, ¿no? Muchas veces, pues son prácticas que vienen ejecutando por demasiados años y que para ellos es la tradición y no identifican que está mal. Creo que con este proyecto de incorporación de los principios Méndez a las herramientas de trabajo institucional, logramos, pues de alguna manera, a grandes rasgos, mapear malas prácticas institucionales para poder, pues, erradicarlas y documentar más eficientemente los casos de tortura. Al final del día, esta herramienta ha servido para que las y los defensores, en el momento en que llega una persona que presenta algún tipo de lesiones, que tiene cualquier indicio que pudiera referir a algún caso de tortura, recurren a este manual y al formato de entrevista semiestructurada y empiezan a trabajar pues con los modelos de preguntas abiertas que les vamos proponiendo, comienzan a familiarizarse con estas técnicas de rapport, empiezan a entender algo que no les quedaba tan claro, que tiene que ver con que muchas veces no debemos suponer que las personas sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos van a confiar así sin ninguna justificación en la defensa pública federal, porque al final del día pues también somos funcionarios del Estado y también podemos representar una amenaza para todas las personas que entran en contacto con el sistema de justicia penal. Creo que la creación de estos instrumentos y la propuesta que hacen los principios Méndez
un poco logra revertir esta narrativa y darles insumos a que las personas defensoras públicas efectivamente respeten los derechos humanos en el marco de todas las entrevistas que sostienen con las personas que entran en contacto con el sistema de justicia. Creo que con esto verdaderamente podríamos hablar de un derecho a la presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato y en la verificación de las salvaguardas necesarias para la garantía del debido proceso, ¿no? Creo que por mi parte sería esto mi intervención en el primer bloque, Verónica. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Víctor. La verdad es que el Instituto Federal ha desarrollado un trabajo increíble en diseminar los principios, pero ante todo diría yo en buscar que sus defensoras y defensores tengan cada día más herramientas para avanzar en esta labor tan importante que tienen de representación. Estoy pensando, si no le molesta a nuestros invitados e invitadas, darle la palabra al profesor Juan Méndez ahora con una primera pregunta, porque creo que su cabeza debe estar un poco como la mía, con un montón de ideas y de reflexiones sobre todas estas opciones que ponen sobre la mesa y todos estos usos innovadores de los principios. Juan, y bueno, quiero decir primero, porque sé que nos hemos referido a los principios como los principios Méndez, dejar acá dicho en público que nos tocó luchar muchísimo para que Juan llegara a aceptar, todavía no sé si lo acepta que los llamemos así. Pero ¿cómo ves, Juan, tú todo esto que nos presentas vis a vis lo que teníamos en la cabeza y sobre todo lo que tenías tú en la cabeza cuando le presentaste la propuesta al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre unos lineamientos para las entrevistas? Gracias, Verónica. Quiero empezar agradeciendo al Instituto Interamericano de Derechos Humanos y a Fair Trials, a vos, Verónica, y a Eduardo por esta iniciativa. Y además, en esta primera hora de trabajo, francamente, se ratifica la muy buena idea de tratar de discutir los usos prácticos concretos, porque le da una riqueza a los principios, no solo en su contenido, sino en su valor para hacer respetar los derechos humanos y las garantías de las personas sometidas a cualquier tipo de entrevista en el contexto de investigaciones. Y efectivamente, lo que teníamos en mente cuando pensamos en este proceso, y lo que tuvimos en mente las muchas personas que intervenimos en esto, es precisamente generar un instrumento de derecho internacional no vinculante, pero con mucho peso y con credibilidad. Eso, por supuesto, no depende de la formalidad del instrumento, sino de su contenido. Y creo que estos 2 años desde que los lanzamos han sido muy fructíferos y estamos es muy alentador poder constatar que se han recibido con mucho interés. Pero efectivamente de eso, lo que mencionó Mariano, se trataba de tener un instrumento no vinculante, pero que sirva para llenar de contenido a normas de tratados que sí son obligatorias y vinculantes, pero que necesariamente se escriben a un nivel de generalidad que cuando se aplica a los casos concretos requiere del auxilio de instrumentos no vinculantes como los muchos que mencionó Mariano, y yo agregaría otros como el Protocolo de Estambul para la documentación de la tortura, y también y sobre todo las reglas Nelson Mandela, reglas mínimas para el tratamiento de prisioneros, que son instrumentos que ya tienen años y que tienen una trayectoria de ser citados precisamente para abundar en qué consisten las obligaciones de los estados en casos concretos. A eso aspiramos con este instrumento, que es, por un lado, a que sirva para la aplicación concreta de la regla de exclusión, que obliga a los estados a declarar inadmisible toda prueba obtenida bajo cualquier tipo de coerción.
yo creo que con este instrumento, tanto las defensas como los encargados de hacer cumplir la regla de exclusión tienen una vara, un parámetro para medir si la entrevista ha cumplido con normas mínimas de presunción, de garantizar la presunción de inocencia, de garantizar la información correcta sobre las garantías procesales y salvaguardas, y también, sobre todo, si de alguna manera se filtra alguna forma de coerción que invalide la declaración. Por otro lado, también teníamos la intención de ofrecer una alternativa legal, ética, profesional a la interrogación bajo coerción o bajo tortura. De hecho, como ustedes habrán visto, el documento no usa la palabra interrogación en ningún momento, precisamente porque nos enteramos en el transcurso de preparar este documento, que la interrogación conlleva en sí misma un nivel de coerción, de lo cual es necesario apartarse aún desde la teoría y desde los principios básicos. Y por eso también me parece muy alentador que uno de los primeros usos en el derecho interno de los principios haya sido precisamente en la decisión de la apelación en la Jurisdicción Especial de Paz a la que aludió Paula, porque precisamente uno de los argumentos principales para elaborar estos principios es demostrar que hay una manera más eficaz y más conducente de obtener la colaboración de las personas entrevistadas sin violarles los derechos, y que no es solamente más humano, más jurídicamente correcto, más ético y más profesional, sino que también es más eficaz. Y es más eficaz porque llega a una verdad más completa, más más cercana a la realidad de los hechos, que la confesión o la obtención de declaraciones contra el interés de uno que se hacen bajo diversos modos de coerción. El hecho de que la JEP haya utilizado este parámetro para determinar que la entrevista que le hicieron a la peticionaria no era adecuada, es muy auspicioso, porque de eso precisamente se trata, de tener una herramienta para comparar la entrevista que se hace en la realidad con lo que deberían ser, con el deber ser de la entrevista, que es la búsqueda de la verdad y la garantía de la presunción de inocencia. En ese sentido también creo que es muy útil porque nosotros decimos en los principios que no se aplican solamente a la investigación penal, sino que se aplican a toda forma de indagación sobre los hechos, sobre de información sobre la verdad, y que haya sido una institución con la credibilidad y la autoridad que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz, es para nosotros un salto cualitativo, lo digo con toda franqueza. Y esperamos que sirva también para que haya muchos imitadores, que haya muchos tribunales en el derecho interno que empiecen a utilizar los principios de la manera que lo hizo el Tribunal de Apelación de la JEP. Muchas gracias, Juan. Sí, definitivamente que la decisión del tribunal, pero además lo que nos comparten es sumamente alentador para quienes tuvimos la oportunidad de participar en el diseño de los principios. Yo, antes de pasar a otras preguntas, quiero, invitar a quienes nos están escuchando a mandarnos más preguntas. Hemos recibido ya algunas que voy a
a compartir con los y las participantes, pero también antes de tomarme ese gran privilegio que tengo de ser yo quien hace las preguntas, quiero preguntar si alguno o quiero más bien darle la oportunidad a nuestros invitados a que reaccionen, ya sea a lo que ha dicho alguno de ustedes o a lo que nos trae Juan, antes de pasar a alguna pregunta puntual. Si quieren agregar algo, si les hicieron pensar en algo particular que no han dicho, si quieren reaccionar a lo que nos dice el profesor Juan Méndez. Mariano, por favor. Bueno, muchas gracias. Algo muy breve como reacción a lo que dijo Juan sobre la regla de exclusión. A mí me parece muy relevante, pues por ejemplo es un terreno bastante inexplorado por la jurisprudencia del sistema interamericano, siendo un problema que está discutido a nivel de los estados hace muchísimo tiempo en los manuales de derecho procesal penal de hace décadas quizás, y sin embargo no existen estándares, creo yo, precisos con relación a la regla de exclusión, y ahí lo que traen, me parece, los principios, es una idea un poco más amplia de la coerción, de hecho creo que es una gran desventaja, y a partir de esa amplitud también una posibilidad de cuestionar aquella prueba que se haya como producto de entrevistas realizadas por fuera de esos estándares o interrogatorios más clásicos de aquellos que los principios Bendes intentan venir a desterrar. Hay toda una discusión, creo yo, muy importante con relación también a cómo ponderar la regla de exclusión frente a los intereses de la justicia y frente a la necesidad de persecución del delito, etc. Y ahí me parece también que esta idea anterior sobre la que hablábamos, vinculada con que ni siquiera es fiable esa prueba, también es interesante, porque no solo se producen afectaciones que violan derechos de las personas involucradas, sino que se producen bajo la excusa de aquello de que se haya, es importante a los fines de lograr la consecución de justicia, pero incluso esa idea no solo es éticamente reprobable si se produce como consecuencia de violaciones de derechos, sino que tampoco es cierta. Razón por la cual ahí me parece también que hay una utilidad importante de los principios, anclada en un vacío, creo yo, y miren que hay jurisprudencia interamericana, les diría, sobre casi todos los ámbitos, pero no tanto sobre regla de exclusión. Quizás alguna prueba obtenida por confesión bajo tortura, pero acá hay una idea más amplia que la de tortura. Y sobre esa amplitud creo que yo no hay pronunciamientos relevantes de momento. Si me permitís, Verónica, Claro. es curioso que haya habido poca jurisprudencia del sistema en esto, sobre todo porque en América Latina tenemos tanta experiencia con la prevalencia de la tortura en la investigación de los delitos y tantos malos ejemplos. Y también es curioso porque a nivel universal, sin embargo, sí han habido ya en muy poco tiempo bastantes utilizaciones de los principios. Por ejemplo, el Comité contra la Tortura ya lo citó por lo menos en 5 casos con respecto a distintos países. El grupo de trabajo de detención arbitraria también los ha citado con respecto a varios países y también como resultado de sus informes de visitas a países también. No se explica muy bien por qué los sistemas regionales se toman más tiempo en hacerlo, tal vez porque el procedimiento de los órganos de protección del nivel universal es menos judicial y más cuasi judicial y por lo tanto es también más rápido. Pero lo cierto es que hay una disparidad, ¿no?, entre el uso que se puede hacer de estos principios a nivel universal y a nivel regional. Al mismo tiempo quiero destacar, sin embargo, por ejemplo, que la Comisión Africana
de Derechos Humanos y de los Pueblos le ha dedicado una resolución de varias páginas a los principios en sí mismos, instando a los estados a adoptarlos, instando a sus propios órganos internos, como la Relatoría de Personas Privadas de Libertad, a usar los principios en casos concretos, etc. De manera que no es, me parece a mí, una falta de receptividad o de desinterés por parte de los sistemas regionales, pero sí nos convoca a tratar de hacerlos aplicar en el sistema interamericano cuanto antes. Gracias, Juan, y gracias, Mariano. Justo es muy provocador lo que dices. Hablaba con un colega, creo que casi todos nosotros, con Luis Tapia, justamente sobre la oportunidad tal vez perdida que tuvo la Corte en el caso reciente de García Rodríguez versus México de entrar más en el tema de la exclusión de la prueba. Y qué importante lo que dice Juan, porque realmente no es lo que encontramos científicamente, es que no solo la tortura, sino la coerción pueden generar un testimonio errado, ¿no? Y desviar a las autoridades de la verdad. Estoy recibiendo varias preguntas, pero antes de pasar a la siguiente, Víctor, María Paula, algo lo que quieran reaccionar, ¿no? Entonces, me voy con una que tengo para María Paula. En realidad tengo dos y son de... Un momento, se me perdieron justo cuando les voy a hacer. Pero son un poco... no los encuentro. A ver, se referían a un poco ¿cómo ves en la práctica la utilización de los principios en la labor más amplia que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz y en el desafío tan grande que es justamente tener a cargo las más graves violaciones a los derechos humanos, el trabajo con personas que la sociedad considera han cometido justamente los crímenes más graves y quieren ver castigadas o aportando a la verdad lo más posible, y el uso de los principios, sobre todo desde la mirada de las salvaguardas del debido proceso, del derecho a guardar silencio, de la presunción de inocencia. Y la verdad creo que me gustan mucho las preguntas porque ponen sobre la mesa el desafío para el uso de los principios, pero en general de las salvaguardas al debido proceso en el marco de procesos transicionales más ampliamente hablando. ¿Cuál sería tu reacción, María Paula? Ya encontré las preguntas puntuales y si quieres un poquito más de claridad también. Bueno, pues eso era un tema que quería como abordar como en la siguiente ronda de preguntas, pero yo creo que tiene que ver pues básicamente digamos, con la idea de que finalmente en la Jurisdicción Especial para la Paz están previstos como dos tipos de procedimientos. Entonces, yo le veo sobre todo la utilidad a los principios en esta fase o en este tipo de procedimientos dialógicos que se desarrollan con intervención de víctimas, comparecientes, Ministerio Público, en donde se busca, digamos, llegar a una construcción de la verdad y un relato completo de las violaciones cometidas en el marco del conflicto a partir de la contrastación de la información que otorgan, digamos, las organizaciones de víctimas, las organizaciones de defensa de derechos humanos, las propias entidades del Estado y asimismo, digamos, los propios comparecientes. Entonces, yo creo que es, digamos, como en este marco, sobre todo donde finalmente los principios tendrían como una mayor incidencia o una mayor relevancia porque finalmente están enfocados como finalmente a darla o a construir las condiciones necesarias para que los comparecientes pues finalmente hagan un relato espontáneo también y completo de la información de lo que ellos conocen, lo cual también pasa por pues establecer un conjunto de medidas que permitan de alguna manera como restablecer la confianza que ellos pueden tener hacia las instituciones del Estado. Sí, esto, digamos, en el marco de una diligencia obviamente que se realice con métodos no coercitivos y que con respeto pues al debido proceso. Entonces yo creo que es en ese marco, digamos, mucho más amplio de este procedimiento dialógico que se realiza ante la sala de reconocimiento,
donde finalmente los principios tendrían como, pues, digamos, su mayor potencialidad, podrían alcanzar su mayor, sí, su más alto grado, potenciar sus efectos, por decirlo así, y finalmente contribuir a lo que el propósito principal de la JEP, que es, pues, esclarecer las violaciones cometidas en el marco del conflicto y adicionalmente atribuir responsabilidades a quienes ostentan el mayor grado de responsabilidad. Entonces, yo pues creo que dejaría ahí, no sé si contesté la pregunta, espero que sí. Sí, muchísimas gracias además a César Rincón, quien fue quien planteó las dos preguntas y a ti por la respuesta. También gracias a la señora eh, Nubia Flor Rusi, que nos está compartiendo su testimonio como familiar de una persona desaparecida. Bueno, lo seguimos leyendo. Mariano, déjame volver contigo y preguntarte, porque hay una pregunta también para ti, que es de, ah, ya te digo, ¿de quién es? Ah, bueno, es del señor, sí, César Rincón, que justamente quiere saber un poco más por qué crees que no se han utilizado hasta ahora los principios en el sistema interamericano, pero tú mencionabas antes de que cerráramos la ronda anterior que te querías referir al tema de reparaciones, que me parece muy innovador. Entonces, si quieres de pronto mezclar esta pregunta con lo que querías aportar de su potencial uso en el marco de las reparaciones, bienvenido. Bueno, ahora veo si puedo mezclar, pero primero le agradezco a César la pregunta. Recién Juan también esbozó algunas inquietudes con relación a por qué no se han utilizado de momento. Son jóvenes los principios, habría que empezar por ahí, no es que estamos hablando de algo que se hizo hace muchísimo tiempo, de modo tal de tener una mirada ya pesimista con relación a su utilidad. Digamos, pasó una cantidad de tiempo que quizás es un tiempo más propio de la difusión de su existencia, de la difusión entre los actores que eventualmente podrían ingresarlo. Yo mencioné algunos hace un ratito, entonces en ese sentido quizás habría que tener un poco de paciencia todavía. Y esto lo conjugo también con un problema grande que tiene al menos el sistema interamericano, lo que tiene que ver con la tramitación de peticiones y casos, que es un sistema que está caracterizado por un atraso procesal muy importante. Eso significa que recién ahora se están resolviendo casos que quizás fueron presentados desde el sistema hace muchísimos años. Eso puede limitar también la manera en la que vienen discutidas una serie de cuestiones y explicar por qué en esa manera en la que vienen discutidas quizás los principios no tienen presencia, básicamente porque quizás los principios no existían cuando se presentó la petición, o cuando se contestaron observaciones, o cuando se trabó el litigio, por decirlo de alguna manera. Sin perjuicio de eso, la única, no es a través de los litigantes la única manera en la que estos principios pueden hacerse visibles, lo pueden utilizar de oficio, tanto la comisión como la corte. De hecho, en los ejemplos que yo daba anteriormente, vinculados a los protocolos, a las reglas, a otros principios que rigen el ámbito internacional, la corte los ha utilizado dentro de esta idea de corpus juris más amplia, razón por la cual podría apelar con independencia de si esos principios son o no citados por las partes. En ese sentido, realmente no tengo una explicación con relación a por qué no se ha hecho de momento. Debería también ver qué casos están actualmente en trámite ante la Corte para ver si son casos donde es propicio utilizarlos, porque tampoco se trata de usarlos con forceps frente a cualquier tipo de situación para la cual no han sido creados. Creo que eso también hace a la calidad del instrumento, no forzar una utilización que quizás no es la utilización propia del instrumento. Así que para contestar mejor esta pregunta, debería estudiar un poco más qué es lo que actualmente está en la instancia de corte para ver si ahí podemos, si a la hora en que la corte los resuelva, criticar o cuestionar por qué no fueron utilizados, siendo que era un caso donde quizás fácilmente podrían haber sido ingresados o debieron haber sido utilizados. Una cuestión adicional con relación a esto
Y de nuevo, a modo de conjetura, de especulación, porque no es algo que haya sido sometido a una investigación que metodológicamente haga sólidas mis opiniones, ¿no? Pero puede ser también que quizás estos principios se hayan diseminado previamente dentro de organismos de Naciones Unidas, dado el carácter universal que tienen, y lleguen más tardíamente a los sistemas regionales. No debería ser así, no tiene por qué ser así, muchas veces es así, a propósito de que son utilizados en ese ámbito del sistema universal, porque tienen una pretensión de universalidad, luego llegan a ámbitos más regionales. Pero repito, hay una buena, hay un campo fértil, creo yo, para que lleguen, que es que realmente tanto la Comisión como la Corte, en términos de diálogos con los distintos sistemas de protección, han sido mucho más proclives a utilizar los instrumentos de Naciones Unidas que muchas veces los propios órganos de Naciones Unidas. Si uno revisa la cantidad de casos o la cantidad de herramientas y de material normativo que utiliza la Comisión o la Corte Interamericana para resolver casos, y lo compara, por ejemplo, con aquellos que utilizan los comités para resolver casos, van a ver que ese diálogo es un poco asimétrico, y que el sistema regional está muchas veces mucho más atento que el sistema de Naciones Unidas a utilizar aquello que Naciones Unidas produce, que viceversa. Me permito esa crítica constructiva en este espacio. Sí veo, Mariano, porque era complejo mezclar el tema con la respuesta con la de reparación, así que la próxima vuelvo con la de reparaciones. Pero tienes razón, y yo me atrevería a decir que otra de las falencias que a veces vemos en la comunicación entre Sistema Naciones Unidas y sistemas regionales es lo que se demoran también las traducciones. Digamos, eso suele operar al contrario, ¿no? Que nos demoramos más en nuestro sistema regional y domésticos en utilizar los instrumentos porque las traducciones nos llegan de manera muy tardía. Pero ahí también hay que decir que los principios salieron muy temprano en varios idiomas, y que eso es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Así que ojalá que pronto se dé una oportunidad, como dices tú, adecuada para utilizarlos de la mejor manera en el sistema. Víctor, nos contabas todos estos avances increíbles que han hecho desde el Instituto Federal de la Defensa Pública para incorporar los principios, pero creo que te quedaste en la parte positiva, y quisiera invitarte a compartir con nosotros algunos de los desafíos, porque sé que esto implica un cambio de mentalidad, particularmente a quienes hemos estudiado Derecho. No nos han enseñado a realizar las entrevistas, es un poco como si viniera con el estudio del Derecho realizarlos, y realmente requiere pues mucha práctica, comenzar a estructurar bien las preguntas, a pensar de una manera distinta ese corto tiempo que se tiene, por ejemplo, desde las defensorías públicas en particular. En los casos privados suelen a veces tener un poco más de tiempo con la persona que se representa, cómo utilizar ese poco tiempo de la manera más efectiva. Entonces, ¿nos podrás compartir algunos de los desafíos y que han empezado en el instituto para continuar con la implementación? Claro que sí, muchas gracias, Verónica. Bueno, en cuanto a los desafíos, pensé en clasificarlos como en tres grandes rubros. El primero tiene que ver con el contexto en México. Aquí está el profesor Méndez, pero él hizo una gran contribución a la documentación efectiva de la tortura en México en su informe de 2014, cuando habló de la tortura como una práctica generalizada que se comete desde la detención hasta la puesta a disposición de la justicia. Entonces, realmente uno de los grandes retos que existen para la defensa pública federal en México particularmente tiene que ver con el cúmulo de casos que registran estas posibles violaciones a derechos humanos en los primeros momentos de la detención, y también vale la pena decirlo en el contexto de ejecución de sanciones, ya sea en prisión preventiva o personas sentenciadas, ¿no? Ahí creo que también son sumamente útiles los principios Méndez para documentar condiciones de internamiento penitenciario, que es otro proyecto que tenemos en puerta aquí en la Defensa Pública Federal. También trabajar con un formato de entrevistas semiestructuradas para documentar efectivamente cómo están las condiciones de internamiento de las personas representadas. Pero pues únicamente para cerrar esta parte del contexto, me permito citar que la tortura sigue siendo una práctica generalizada en México, de conformidad con la última encuesta nacional de población privada de libertad publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística de México en 2021, la ENPOL.
se reportó que de más o menos 67,000 personas privadas de libertad entrevistadas, el 45.8% afirmó haber sido incomunicada o aislada, y el 39.2% afirmó que fue amenazada con que se iban a levantar cargos falsos en su contra, ¿no? Entonces, esto es estadística oficial del gobierno mexicano que nos permite hablar de una realidad que lamentablemente pues sigue siendo un lugar muy común o una constante en el contexto mexicano. Otro reto, antes de abordar los de la defensa pública federal, creo que necesariamente estos principios, pues de alguna manera, en un primer momento se pensaron para funcionarios encargados de realizar labores de investigación, ¿no? Como para las policías o agentes del Ministerio Público, a pesar de que hoy en día sabemos que se pueden extender a todas las personas que están en contacto con el sistema de justicia penal y personas que realizan entrevistas. Sin embargo, para mí es muy importante hablar del reto que tenemos con las agencias del Ministerio Público en México, tanto la Fiscalía General de la República como las agencias del Ministerio Público locales en las 32 entidades federativas, ya que pues en esas instancias y en las policías locales y pues, Policía Federal, actualmente Guardia Nacional, es donde pudiéramos enfrentarnos más a la ausencia de aplicación de esta metodología de entrevistas efectivas, es decir, hay un enfoque mucho más coercitivo, y aquí me gustaría destacar que aunque hay un tránsito del sistema tradicional al sistema acusatorio, donde ya la confesión no se vuelve la prueba madre para sustentar los procesos penales en contra de las personas en el fuero federal, la realidad es que existen otros escenarios en el proceso penal mexicano donde posiblemente las entrevistas coercitivas, no necesariamente que lleguen a constituir actos de tortura o malos tratos, pero como mencionaba Mariano, que puedan constituir un engaño o prácticas de entrevista manipuladoras, coercitivas al final del día, pueden estar teniendo un impacto negativo en las personas, por ejemplo, a través de figuras como el procedimiento abreviado, que ahí creo que el trabajo de Fair Trials es bastante importante en México sobre el informe que publicaron el año pasado, entre todos aquellos procesos de tortura que se nos pueden estar escapando en el marco de acuerdos de procedimiento abreviado, en donde no se analizan ni las posibles violaciones a derechos humanos que pudieron cometerse en el contexto de la detención y puesta a disposición, así como los impactos diferenciados de género que puede tener una mujer que entra en contacto con el sistema de justicia penal. Y finalmente, el tercer rubro, que tiene que ver con los retos que identifico personalmente con la Defensa Pública Federal. Aquí me permito pues citar el excelente trabajo que ha realizado Verónica Inestrosa en colaboración con la Defensa Pública Federal Mexicana en cuanto a la identificación de diversos escenarios en el imaginario colectivo de la Defensa Pública Federal, no solo en México, sino en otros países como Brasil, El Salvador, Colombia, que tiene que ver con aquellos mitos que tiene la Defensa Pública Federal en torno a la psicología del testimonio y la documentación de secuelas físicas o psicológicas de casos de tortura. Y aquí puedo decir que estos mitos, por ejemplo, en México, logramos detectarlos después de un proceso de intercambio de experiencias con más de 100 defensoras y defensores públicos federales en toda la República, y ahí logramos como que identificar estos 4 ejemplos como más claros para identificar como retos para implementar este tipo de entrevistas, que me permitiré citar brevemente para darles esta ejemplificación. El primer mito que encontramos es que todavía existen funcionarios que realizan labores de defensa que creen que un tono impositivo es necesario para lograr que una persona defendida decida hablar con la verdad. Es decir, un poco esta idea de, si tú quieres que te defienda adecuadamente, me tienes que decir si efectivamente cometiste o no esta conducta, porque si no, no voy a poder desplegar una buena estrategia de defensa en tu beneficio. Otro mito que también es sumamente relevante y que creo que problematizarlo en capacitaciones o intercambio de experiencias con defensores públicos va a ser muy ilustrador en otros países, tiene que ver con desmontar esta creencia que dice que la experiencia permite que una persona defensora pública identifique cuando una persona está mintiendo.
Es decir, esta creencia que, no sé, después de 20 años de representar a personas implicadas en procesos penales federales, yo te puedo decir cuando efectivamente cometieron o no los hechos, y ahí creo que hay bastantes datos científicos duros que permiten, pues, desbloquear un poco esta lógica de creer que se puede sistematizar en un criterio científico la veracidad de un testimonio. El tercero, que ya lo había adelantado un poco en la otra intervención, pero me parece que pues, es bastante bueno retomarlo, tiene que ver con esta creencia de que las personas argumentan haber sufrido actos de tortura o malos tratos con el propósito de evadir su responsabilidad de los actos. En este caso, creo que el documento que trabajamos en colaboración con el Laboratorio de Litigio Estructural para hacer uso de esta entrevista semiestructurada que comenté en la intervención anterior, es bastante claro sobre esta injusticia epistémica que tiene que ver con restarle credibilidad al testimonio de una persona con base en un prejuicio que pueda tener el funcionario que realiza la entrevista. Y finalmente el último reto que adelantaba un poco Verónica tiene que ver con las altas cargas de trabajo y el poco tiempo que tiene la Defensa Pública Federal para implementar este tipo de entrevistas. Ahí lo que tratamos de hacer es un poco poner en contraste el tiempo que implicaría desempeñar o llevar a cabo una mala estrategia de defensa que deriva de una entrevista que fue coercitiva o que no cumplió con los criterios de estos principios. Al final de cuentas, si hacemos como un criterio de ponderación entre el tiempo que te cuesta hacer una entrevista bien y el tiempo que te lleva desplegar una estrategia de defensa o una teoría del caso que se sustenta en una entrevista que tiene información poco fiable, pues creo que tendría mayor beneficio la aplicación de los principios Méndez en las primeras entrevistas. Y finalmente, como propuesta, para poder culminar en tiempo la intervención, algunas ideas que se nos ocurren para trabajar desde la Defensa Pública Federal en la incorporación como definitiva de estos principios, pues tiene que ver como con lo típico de instaurar un proceso de formación permanente, de capacitación en el contenido de estos principios para todas las personas que integran la Defensa Pública Federal y que realizan entrevistas, tanto defensoras como asesoras. El segundo tiene que ver con rediseñar y revisar los formatos de entrevista para que las preguntas estén armonizadas con el contenido de los principios Méndez, es decir, que no se haga uso de entrevistas con preguntas cerradas o preguntas condicionantes que pudieran cargar algún tipo de prejuicio sobre la persona que entra en contacto con el sistema de justicia. Y el tercero tiene que ver mucho con lo que mencionaba tanto Juan como Mariano en cuanto a las estrategias de litigio, ¿no? Documentar casos que tal vez no llegan a constituir un supuesto de tortura o malos tratos, pero que definitivamente puedan constituir una entrevista coercitiva y bajo este marco teórico que ofrecen los principios Méndez, impulsar estrategias de litigio para poder tener un pronunciamiento nacional o internacional sobre la aplicación de este documento al contexto de justicia penal mexicana. Y pues esa sería mi intervención. Muchas gracias, Verónica. No, gracias a ti, Víctor, y además por esos reconocimientos, no sé si merecidos, pero muy lindos de tu parte. Siempre ha sido un gusto colaborar con el instituto. Qué bueno además todas estas que nos traes, además ideas, propuestas sobre cómo innovar en el uso de los principios y cómo volverlos una práctica más del día a día. No sé si ahí hay alguna reacción, por supuesto. Mariano no solo se especializa en el sistema interamericano, sino que como bien decía, también trabaja en la defensoría, en casos domésticos. No sé si esto te trae alguna reflexión, Mariano, o si pasamos a la siguiente ronda. No, simplemente coincido con lo que dice Víctor y me parece que está haciendo o está trayendo una dimensión de los principios que es muy interesante, o sea, en dejar de pensar los principios solo con relación a las entrevistas policiales o de las fuerzas de seguridad, sino pensar los principios con relación a diferentes operadores jurídicos en relación básicamente con la función que realizan. Él trae a colación la defensa pública y me parece muy interesante lo que está diciendo y también las propuestas de intervención que propone para mejorar el trabajo nuestro, en definitiva, como defensores y defensoras. Gracias, Mariano. Déjame quedarme contigo porque pues, sigo con la curiosidad sobre el tema de reparaciones. ¿Quieres, ahora sí, abordarle una pregunta, un espacio específico para ello? Muy breve, porque en realidad es una continuación de lo que pretendía decir al comienzo. Yo entendía que los principios podían ser útiles como una herramienta más para precisar estándares de fondo
por parte de lo que es el sistema, tanto con relación a la debida diligencia en las investigaciones o las salvaguardas de debido proceso con relación a las personas involucradas en investigaciones penales, pero también en el ámbito de las reparaciones, teniendo en cuenta que el sistema interamericano también ha sido muy permeable a pensar las reparaciones en términos de no repetición. Si uno compara a la Comisión, a la Corte, con otros sistemas de protección, por ejemplo el Tribunal Europeo, hay una diferencia que surge, creo yo, bastante notoria, con relación a cierto énfasis de la Corte Interamericana en establecer medidas que vayan más allá del caso concreto, que lo trasciendan, sobre todo cuando aquellas afectaciones están ancladas en cuestiones estructurales que requieren remedios estructurales. Y no es inusual que dentro de esos remedios se estipulen, por ejemplo, reglas de intervención, protocolización de intervenciones, etc. Entonces, tomando en cuenta ese plafón que existe en el sistema, que es muy proclive a establecer medidas de reparación por fuera de la reparación integral a la víctima del caso, sino también en términos de no repetición. Y que dentro de esas medidas de no repetición es muy usual, si no prácticamente siempre, establece medidas de difusión, medidas de capacitación o medidas de protocolización de intervenciones, ahí me parece que también hay como un molde donde con mucha facilidad podrían ingresar los principios Méndez como herramienta que oriente este tipo de intervenciones a nivel interno, lo cual generaría algo que creo que dijo el propio Juan, que es darle como una validación o una obligatoriedad jurídica indirecta a los principios, porque es cierto que no la tienen como tales, siendo una norma de soft law, pero a propósito de su incorporación dentro de la jurisprudencia de un organismo internacional, por ejemplo la Corte Interamericana, o incluso dentro de medidas de reparación, ahí la obligación estaría ya vinculada a partir de ese uso que le da el tribunal y no autónomamente con relación a los principios en sí. No sé si me explico. La Corte Interamericana, que es donde yo más me especializo, tiene una jurisprudencia de más de 15 años vinculadas al control de convencionalidad. Dentro de lo que es el control de convencionalidad, la Corte viene diciendo desde Almonacid Orellano que no debe atenderse solo a la letra del tratado, sino también a la manera en la que es interpretado. Si dentro de esa interpretación ingresan herramientas, como por ejemplo los principios Méndez, u otro tipo de reglas o principios, ese tipo de construcción jurídica pasaría, creo yo, a tener un nivel de obligatoriedad adicional que podría favorecer no solo su difusión, sino la exigencia en el ámbito interno de los estados. Eso era lo que quería decir antes, simplemente como cierre de lo anterior. Así que espero haber satisfecho la curiosidad Verónica, pero no era más que eso. Así que espero haber estado a la altura. Me alegra que hayas podido compartir estas reflexiones, Mariano. Quedan muchos más, pero yo sí me quedo con la idea de que ojalá este sea el inicio de más encuentros para compartir buenas prácticas y para pensar juntos cómo avanzar en la realización de entrevistas efectivas. María Paula, no me quiero quedar sin preguntarte, ¿qué habría pasado si ustedes en la sala de apelación no hacen la lectura tan interesante que hicieron del testimonio que les llegó? Porque tú, me parece, en lo que nos contaba, nos dijiste, nos llega ya el testimonio por escrito, ¿no? Y ustedes de ahí sacan esta conclusión tan importante. Pero ¿qué habría pasado si uno tal vez, cuáles son los retos de leer esto y no más que de estar en la entrevista, ¿no? De identificar estas falencias o estos problemas en un texto? ¿Y qué habría pasado con la compareciente si ustedes no utilizan, no deciden cuestionar la entrevista? Pues yo creo que la conclusión bueno, porque la conclusión de este caso no fue otorgarle la amnistía a la compareciente, fue ordenar que el asunto volviera a la primera instancia para que se corrigieran como todas estas falencias que se habían detectado en la realización de la entrevista. Se le dieron como unas instrucciones precisas a la sala de primera instancia para que
digamos, orientara a los investigadores en la formulación de las preguntas. Entonces, yo creo que, digamos, visto en pequeño, pues digamos, la conclusión de no haber evaluado a la luz de los principios Mendes la efectividad o la eficacia de la entrevista como un método de aporte a la verdad, pues habría sido, pues finalmente en el caso concreto habría sido el de confirmar la decisión de instancia de negarle a esta persona la amnistía. Pero más allá de eso, yo creo que la JEP se hubiera perdido como una oportunidad valiosa de revisar sus propios, digamos, sus propias prácticas y de poner en, digamos, sí, y de ver qué de sus procedimientos no está contribuyendo del modo en que sería lo deseable de la consecución de los fines del sistema de justicia. Y aquí, digamos, la JEP sí parte de la idea de que los comparecientes tienen que aportar al establecimiento de la verdad o a la construcción de la verdad. Y para eso, pues, digamos, en la JEP hay distintos instrumentos, pero sin duda alguna, pues las entrevistas son pues una de las herramientas más valiosas que existen para poder alcanzar ese propósito. Entonces, el no haber, digamos, evaluado o analizado la idoneidad de la entrevista como mecanismo efectivo de construcción y de aporte a la verdad, pues yo creo que habría privado a la sección de apelación de una oportunidad valiosa para revisar sus propios procedimientos y de verdad, digamos, orientar tanto a las salas como a los investigadores de la UIA sobre la importancia de preparar las entrevistas, de hacer preguntas que sean, digamos, que tengan un trasfondo de contrastación de información, que no confundan a los comparecientes y que les permitan, digamos, hacer un relato amplio digamos, de la experiencia que ellos tienen, no simplemente para dar por cierto todo lo que ellos dicen, porque justamente el objetivo de la JEP es contrastar esa información ahí. Resulta pues sumamente valioso el aporte que hacen las organizaciones de víctimas con sus informes y también el ejercicio que de manera previa pudo haber realizado la jurisdicción penal ordinaria en el avance. Poco o mucho, pues eso dependerá del caso de ciertos hechos puntuales. Entonces, yo creo que no es la aplicación para darle vía libre al compareciente de que diga todo lo que quiera decir, sino simplemente de conducir la entrevista, de prepararla, de realizar preguntas estratégicas con base en la información que se dispone para justamente lograr que la entrevista cumpla el propósito principal para la cual está concebida, y es que sea realmente un instrumento de aporte efectivo a la verdad. Yo diría eso. Muchas gracias. Además, porque respondiste a algunas de las inquietudes que estaban en el chat y bueno, quedan algunas por responder que creo que tampoco tendríamos nosotros la experticia para hacerlo, como un comentario que hace la señora Novia Flor Rusi sobre justamente cómo, como bien dices tú, pues la entrevista es esa vía para lograr el testimonio, pero a veces el testimonio también puede llegar a revictimizar y a causar mayor dolor, y sobre eso pues todavía hay mucho trabajo que hacer. Quiero reconocer ese comentario, no lo traigo como pregunta porque creo que se sale del alcance del webinario. Y quiero pasar ahora, Juan, de nuevo contigo porque nos han llegado muchísimas preguntas para ti. Voy a iniciar con la que traíamos preparada con Eduardo, y es que nos cuentes un poco sobre qué otros avances has visto en el uso de los principios o en la acogida de los principios internacionalmente. Tú, por supuesto, lideras como copresidente del comité estos esfuerzos junto con algunos colegas. Tienes la oportunidad de hablar con representantes de sistemas regionales, de Naciones Unidas, de ver decisiones. Que nos cuentes un poco lo que has visto, y después de esto, en el tiempo que nos quede, trato de hacerte un par de preguntas más que están en el chat. Bueno, como no, gracias. Primero que lo que quiero decir es que este trabajo de obtener expresiones de apoyo para los principios lleva mucho trabajo. Hay que hacer mucha incidencia, como le llaman, y hay que, digamos, dedicarle mucho tiempo a convencer a los actores y actoras que llevan adelante estas cosas, pero da resultados también, y estoy muy contento, muy entusiasmado con decirles que tenemos 2 resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que mencionan a los principios. Las dos son de diciembre del 2022.
y son las resoluciones que bianualmente se adoptan sobre tortura y sobre administración de justicia, pero en ambos casos incluyen un párrafo sobre los principios de entrevistas eficaces y obviamente con lenguaje muy positivo y muy alentador. Y también tenemos una resolución de la Asamblea General de la OEA de octubre del año pasado, donde también se refiere a los principios en una resolución más ómnibus sobre derechos humanos, pero se refiere a los principios instando a los gobiernos a adoptarlos como en su legislación, en su reglamentación interna, en sus manuales de capacitación de personal del policial, etc. Y debo incluir una curiosa nota de pie de página que la delegación de Estados Unidos incorporó a esta resolución, diciendo que para los Estados Unidos los principios Méndez, lo dicen ellos, no yo, no están listos todavía para su adopción por parte de funcionarios de autoridad pública, porque estos principios y sus directrices que las acompañan todavía no han sido revisados. De todas maneras, la Asamblea, como digo, votó favorablemente una resolución. Y además de estas declaraciones más genéricas, tenemos, por supuesto, yo mencioné algunas referencias que se han hecho, pero especialmente el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, desde muy al principio, ha empezado a mencionar los principios en general en su informe anual, pero también en casos concretos de informes luego de visitas a países, específicamente a Rumania y a ver si no me equivoco, bueno, creo que el otro país es Serbia. En ambas visitas por países, la CPT mencionó y recomendó la adopción de los principios. Mencioné que tanto el Comité contra la Tortura como el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria lo han utilizado cada uno en casos concretos. En el caso del Comité contra la Tortura, se trató de los siguientes países. Malawi, Chad, Somalia, Botswana, Suecia y Bélgica. Y en el caso de Suecia, más salientemente, la referencia que se hace es a que Suecia, por su propia iniciativa, propuso en la reunión con el CPT, con el CAT, incorporar los principios a la legislación interna de Suecia para hacerlos obligatorios. En cuanto al grupo de trabajo, los casos en los que se aplicaron los principios tenían que ver con China, Israel, Arabia Saudita, Botswana, Irak y Kazajstán. Como ven, es un conjunto de casos en los que se ha tenido la oportunidad de referirse a los principios. Y por supuesto no quiero dejar de decir que tenemos apoyo de organismos muy representativos de la sociedad civil, como la International Bar Association, con sede en Londres, y la American Bar Association de acá de Estados Unidos, pero también el Comité Internacional de Juristas, la Comisión Internacional de Juristas, que es uno de los organismos de derechos humanos más antiguos y más señeros en la producción de normas internacionales. Obviamente la tarea continúa, es necesario seguir con esto y sobre todo ir obteniendo decisiones judiciales
a nivel de los órganos regionales, pero también decisiones judiciales en los órganos del derecho interno. Y vamos a seguir manteniendo un cotejo de estas cosas para que podamos entre todos obtener cada vez mayor adhesión a los principios. Gracias, Juan. Qué alentador todo lo que nos cuentan. Y bueno, ahí para compartir con la audiencia que efectivamente pues la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas indica en su artículo 11 que todos los países firmantes deben estar actualizando constantemente sus normas, sus procedimientos de interrogatorio, le llaman ahí, digamos nosotros de entrevista. Entonces esperemos que sean, que sea algo que la sociedad civil también empuje, ¿no? Para que estos procedimientos sean transparentes, para que sean conocidos y para que se mantengan actualizados y que ojalá los órganos de Naciones Unidas y el sistema interamericano también lo recomienden, además, por supuesto, de avanzar con casos. Juan, una de las preguntas que creo que es lo que alcanzo a hacerte es si tú mencionabas que en los principios hablamos no solo de las personas que adelantan las investigaciones como quienes deben utilizarlos. Entonces nos preguntan si se podrían utilizar para investigaciones, por ejemplo, dentro de empresas, organizaciones, sindicatos, etc. Sí, hay otros ámbitos de aplicación fuera de la justicia penal y militar. Bueno, yo creo que mutatis mutandi sí tienen alguna posibilidad de incidencia en ese tipo de entrevistas, pero sobre todo desde el punto de vista de valorar la eficacia de la entrevista. Porque obviamente una entrevista para un empleo, por ejemplo, se puede hacer con preguntas muy cerradas y interrumpiendo y no dejando hablar, etcétera, y eso obviamente se puede cotejar con los principios generales de entrevistas eficaces y demostrar que eso no es una buena práctica. Pero desde el punto de vista de la vigencia de los principios jurídicos sobre la presunción de inocencia y sobre la necesidad de la aplicación de la regla de exclusión, obviamente eso se aplica solamente a los procedimientos de investigación que se hacen en el ámbito público, en el ámbito de las instituciones del Estado. Lo que sí quiero destacar es que no es solamente la investigación criminal, sino, por ejemplo, la investigación inmigratoria, por ejemplo, en un pedido de asilo, si se hace bien o no la investigación y la entrevista. Sí, estos principios se aplican ahí también, porque ahí sí hay una obligación del Estado de obtener una entrevista eficaz para que se puedan cumplir con las obligaciones que la ley migratoria impone al Estado. Pero por el lado de la eficacia sí creo que tienen alguna validez. Sí. Muchas gracias, Juan, y al doctor García, quien hizo la pregunta y sé que nos suele acompañar en estos espacios. Muchas gracias, creo que está en México. Bueno, yo lo dejo hasta acá. Les agradezco muchísimo haber aceptado la invitación, por supuesto, por parte de Fair Trials y sobre todo este diálogo tan rico, tan positivo, tan alentador. Y le paso la palabra a mi colega Eduardo Bertoni para que nos comparta también sus reflexiones y después pues proceda al cierre. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido una magnífica idea de las dos instituciones en llevar adelante este webinario. Tengo notas de muchas de las cuestiones importantes que escuché, notas desordenadas, como suele ocurrir cuando estamos al final de debates sobre temas importantes y a veces complejos. Quiero decir algunas palabras simplemente antes de cerrar este encuentro con los agradecimientos que corresponden. Les confieso que, sin perjuicio de que sigo la realidad de lo que ocurre en muchos países en América Latina, a veces más enfocado a los temas que son propios de mis trabajos vinculados con la promoción y respeto de ciertos derechos humanos, pero por supuesto de derechos humanos en general,
me generó una suerte de vuelta al pasado, lo que decía Víctor, en el sentido de la estadística sobre el problema de la tortura en México. Y la vuelta al pasado tiene que ver porque estando en este encuentro y viéndolo a Juan, tal vez Juan seguramente se acuerda porque tiene esas memorias prodigiosas, allá por el año, creo que fue 2003 o 2004, acompañé como relator de libertad de expresión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una visita oficial a México, el relator para México. Si no recuerdo mal, Juan, corregime, me podés corregir, creo que era Pepe Saraquet, a quien todos los que trabajamos en tema de derechos humanos también le debemos muchísimo. Y el problema que había en México, uno de los problemas más graves era la tortura. La tortura que se llevaba adelante, y estoy hablando de hace más de 20 años, y que sigamos en los países en América Latina enfrentando esta violación a los derechos humanos tan grave, con tanto menosprecio al ser humano, me parece algo absolutamente chocante. Por eso, mientras sigan existiendo estas prácticas, creo que es bueno contrarrestarlas con ejemplos de que las cosas se pueden hacer de otra manera, y creo que estos principios demuestran o pretenden demostrar que los principios, las cuestiones, los interrogatorios se deben llevar adelante de otra manera. Ahora, Juan también decía en un momento, es importante y estamos de alguna manera contentos de que estos principios estén teniendo una buena acogida, pero también es cierto, y lo decía Juan, la dificultad de llevar adelante el trabajo de incidencia para incorporar estas ideas, para demostrar que las cosas se pueden y se deben hacer de otra manera. Y de eso voy a decir algo más en un momento. Pero estamos en un contexto bien complicado en nuestra región. Estamos en un contexto en donde hemos visto imágenes hollywoodenses en El Salvador del trato que se tiene a las personas que son encarceladas, más allá de los crímenes atroces que pudieron haber cometido, y de nuevo hay una suerte de deshumanización en ese trato que en definitiva puede ser asimilado también a un trato inhumano, degradante y un problema que trae la tortura. Entonces, yo a veces me pregunto, en el caso de las entrevistas, en el caso de los interrogatorios, si esto en realidad, los interrogatorios son llevados adelante de esta manera, porque lo que esconden es una venganza. Lo que esconden es un castigo, que la propia entrevista sea un castigo para la persona a la que se le está interrogando o entrevistando. Y si esta es la situación, estamos en un problema todavía más complejo que convencer que en realidad una entrevista llevada adelante mediante tortura no es efectiva. Porque la idea generalizada, hollywoodense, si me permiten decir, de muchas películas, de que esta cuestión de cómo hay que hacer los interrogatorios, de la fuerza de seguridad duras y demás, y que esto puede traer algún resultado, es muy fuerte en la sociedad. Lo que no se publicita tanto es cuán fuerte es que se caigan los procesos porque las entrevistas y los interrogatorios no fueron hechos de manera legal, de manera correcta, de una manera como nos está proponiendo estos principios, porque esto coadyuva también a la seguridad pública, porque que se caigan procesos penales, que se caigan investigaciones penales, porque se han hecho interrogatorios bajo tortura o interrogatorios que pueden ser anulados por la regla de exclusión, en definitiva es contra de la sociedad. Y de esto no lo hablamos tanto en el público general, por supuesto que en los públicos más especializados, en quienes trabajamos en derechos humanos lo hacemos. Entonces, cuando Juan hablaba de la incidencia, lo estamos, digamos, la verdad que hay que hacerlo en un contexto bien complicado, y se hace en un contexto bien complicado para tratar de convencer. Por eso es muy bueno lo que nos cuenta Juan, lo que nos cuenta Paula de cómo lo han usado, de las ideas que propone Mariano sobre la posibilidad de que esto en definitiva sea
sea un instrumento que complemente las obligaciones que ya están en los tratados, porque también bueno, el comentario de la nota a pie de página de los Estados Unidos tiene que ver con que lo querrán estudiar más. Bueno, ahora que lo estudien, de la misma manera que pudieron estudiar los memos de tortura durante la presidencia del ex presidente Bush, ¿no? Habría que ver un poquito qué es lo que está pasando ahí, y vuelvo al contexto complicado de justificar una manera de investigación que deberíamos también reflexionar si es una manera de investigación que tiene que ver con un objeto de venganza, con un objeto de sanción, o si es una manera de investigación que genuinamente se cree que es útil. Porque si se cree que es útil, creo que ahí hay mucho que trabajar, y hay mucho que trabajar con los poderes judiciales, hay mucho que trabajar con las academias de las fuerzas de seguridad, con las policías y demás, y estos principios también pueden servir como un elemento pedagógico en ese sentido. Una investigación mal hecha es una investigación que no le sirve a nadie, y una investigación mal hecha es una investigación que viola derechos humanos, que viola la ley, que viola tratados internacionales de derechos humanos. Tan sencillo como eso. Me alegro mucho de haber conversado hace ya unos meses con Verónica sobre la posibilidad de hacer una nueva edición y volver a tratar el tema de los principios Méndez, como los estamos considerando. Y me alegro porque veo que hay un avance también. No es simplemente una cuestión en donde nos hemos quedado congelados. Les decía, hace 2 años hicimos ese primer webinario, los presentamos, y hoy ya estamos viendo una situación distinta, una situación en donde ha habido un cabildeo, ha habido una incidencia y están siendo utilizados. En buena hora podamos hacer algún webinario en el futuro en donde todavía se explique mejor y la incidencia, la importancia que tienen estos principios para todos los fines, para proteger derechos humanos, para proteger los derechos de las personas privadas de su libertad, para proteger derechos de los acusados, pero también para proteger a la sociedad mediante investigaciones que son realizadas de manera correcta. Y creo que tenemos que insistir mucho en eso, porque es una de las maneras de demostrar que estos principios tienen una incidencia práctica muy fuerte para defender a la sociedad de estas cuestiones que estamos hablando de violencia urbana, de violencia en general, porque si no hay buenos procesos, si no hay buenas investigaciones, el problema es todavía mayor. Les agradezco a todos, a todas, les agradezco principalmente a quienes nos acompañaron en este panel, a Víctor, a Mariano, a Paula, por supuesto, mi querido Juan Méndez, y para el final a Verónica, que ha hecho un trabajo excelente en moderar este encuentro. Este encuentro ha sido grabado, va a quedar para que se pueda volver a ver, que se pueda usar académicamente, que se pueda usar de manera de educación, que se pueda usar de manera de promoción, que es lo que aspiramos desde el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con la realización de los eventos. Por eso decidimos no dejar congelado aquel evento de hace 2 años, sino tratar de darle alguna continuidad. Con esto me despido en hora, como habíamos prometido, y gracias también a los que trabajaron para la promoción del evento que hoy llevamos adelante. Gracias a todos y todas, buenas noches, buenas tardes o buenos días cuando puedan verlo.